Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el sendero Dao. Fortaleza Almir. Antiguas leyendas hablan de una época donde la magia abundaba, los dioses caminaban junto a los mortales y los monstruos acechaban en cada sombra. Una época de romance y otra de guerra. Una época donde los imperios se extendían hasta los cielos. Ark vive en tiempos mucho más mundanos. Reside en una aldea remota en medio de la nada, y pasa sus días cultivando, cazando y charlando con cualquiera que pase por allí, devorando con avidez todas las historias maravillosas que puede. Sus días más aventureros los dedica a practicar la magia, para disgusto de los vecinos. Pobre e inexperto, solo en sus sueños más locos se imaginaba abandonando su pequeña aldea. Mientras cazaba con su amigo de la infancia, se topan con una banda de asaltantes que se preparaban para atacar su aldea. Desesperado por regresar a tiempo para advertir a los demás aldeanos, Ark toma un atajo a través del bosque maldito, donde nada crece ni nada vive. Ark no tenía motivos para creer lo contrario hasta que se topa con ruinas de una época lejana y el monstruo de antaño. Se hace un trato. Se cierra un trato. Ark no comprendía las consecuencias de su acuerdo ni los enemigos que crearía. Sin embargo, siempre ha sido de los que aprovechan cada oportunidad. Las ruinas que encontró representan la oportunidad de su vida. Capítulo 1, La casa, parte 1. Ark tensó la cuerda del arco. No parpadeó, apenas se permitía respirar. El peso de la tensión le quemaba el brazo, pero apretó los dientes, manteniendo la mirada fija en el extremo opuesto del campo. Observaba y esperaba, con la mente puesta en exprimir cada ventaja de la situación. Al otro lado, la bestia agachó la cabeza. Sus astas se mecían entre las hojas mientras olfateaba un arbusto de bayas silvestres. Ark sabía que los animales son más asustadizos cuando comen, pero también que ese es el único momento en que se quedan realmente quietos. En cuanto el ciervo mordió la primera rama, Ark soltó la cuerda. La flecha surcó el aire, pero algo salió mal. Quizás fue el chasquido metálico de la cuerda, el silbido de la madera cortando la maleza o un gruñido involuntario del propio Ark. El ciervo reaccionó antes del impacto. No levantó la vista, simplemente saltó. El proyectil se hundió en su trasero, lejos del corazón o del cráneo. No era un golpe mortal, probablemente la criatura ni siquiera se desangraría. ¡En maldición! En fin, ¡qué vergüenza! Ark desvió la mirada hacia el árbol donde ella se apoyaba. El elfo había permanecido tan inmóvil que casi había olvidado su presencia. ¡Qué vergüenza!, replicó Ark, sin molestarse ya en bajar la voz. El estrépito del ciervo huyendo ya había despejado la zona de presas. Ese animal era lo bastante grande como para alimentar a la aldea una semana entera. Es mucho más que una vergüenza. No te desanimes. Fue un buen disparo. Solo tuviste mala suerte, dijo Ilya con una sonrisa ligera. La suerte no existe, sentenció Ark, colgándose el arco al hombro mientras avanzaba. Solo existen las oportunidades y lo que decides hacer con ellas. Entonces, Ilya arqueó una ceja, ¿estás admitiendo que fallaste por pura incompetencia? Ark le lanzó una mirada fulminante. Quizás un poco de mala suerte, admitió entre dientes. Olvídalo. No cazaremos nada más por aquí hoy. Volvamos al campamento. Eso es medio día de caminata en la dirección equivocada, protestó Ark. Se sentía mal por el ciervo, si no lo encontraban, le habría infligido un sufrimiento inútil. Aún podemos rastrearlo. El campamento y el carro están a leguas. ¿Quieres perseguirlo y luego intentar cargarlo de vuelta? Jamás lo lograremos, Ilya negó con la cabeza, haciendo que su brillante cabello plateado bailara sobre sus hombros. Por si no te fijaste, esa cosa era enorme. Ya nos costaría una eternidad arrastrarlo, pero ahora. Aunque lo matemos, para cuando lleguemos a la aldea la carne estará podrida. Ark se cruzó de brazos. Si fueras a buscar la carreta ahora mismo, podrías ayudarnos. ¿A través de este bosque cerrado? ¿Y volver?
Dudo que fuera más rápido. Ark miró hacia el este. Estaban lo suficientemente cerca del bosque maldito como para notar que la vegetación allí era menos densa, casi raquítica. Rodear ese lugar para volver a la aldea Langley tomaba 3 días, pero cortando camino por el interior, entre la maleza muerta y los árboles secos, era apenas una caminata de medio día. De pronto, algo relució en el arbusto de bayas. Ark sonrió, agarró su arco y caminó con decisión. ¿A dónde vas? Deberías ir por la carreta, respondió Ark mientras recogía una hoja manchada. Nos llevaremos el cadáver esta noche. La sangre brillaba intensamente sobre la hoja bajo la luz del sol. Había bastante, de hecho. Ark examinó el rastro inicial, pero se perdía rápidamente a medida que el ciervo ganaba velocidad. Dudaba que muriera por la herida, pero estaría cansado, deteniéndose a lamerse el costado. Con lo que tenía en la mano, era suficiente. Ark se arrodilló y comenzó a trazar símbolos en la tierra con un palo. Un círculo para contener la energía, un triángulo para el material orgánico, líneas radiales de búsqueda y varias ondas que simulaban ser runas, aunque probablemente eran mero adorno. Oh, no. ¿Vas a hacerlo explotar? Es un hechizo de rastreo, gruñó Ark. El verano pasado pasó un grupo de mercenarios por la aldea. Su hechicero tenía un libro para principiantes y me dejó hojearlo mientras dormían en la iglesia. Ilya frunció el ceño. ¿Estás intentando recrear algo que viste de pasada hace más de un año? Era un hechizo simple. Tengo parte del ciervo aquí, puedo usarlo para encontrar el resto. ¿Y qué significa ese símbolo? Preguntó Ilya, señalando con su bota de cuero una marca extraña. Ark dudó. ¿Era una G de unión? ¿O simplemente una mancha que ya estaba en la tierra? Vas a hacer explotar a esa pobre criatura, suspiró Ilya con exasperación. Ark no respondió. Sí, algunos experimentos previos no habían salido según lo planeado, pero aquel hechicero le había dicho que tenía un potencial mágico inmenso. Demasiado grande, quizá. Por eso todo fallaba, vertía demasiada magia en cada intento. Si hubiera nacido en una gran ciudad, la Abadía de la Luz lo habría enviado a una academia. Pero nació en Langley, sin guía, causando problemas por saber que podía hacer más, pero sin entender el cómo. Sintió el cosquilleo en las yemas de los dedos. Ark abrió los ojos, interrumpiendo el flujo de magia justo a tiempo. El arbusto de bayas comenzó a brillar con una silueta etérea, como si un fantasma de la planta se hubiera superpuesto al original. Podía verlo incluso a través del cuerpo de Ilya. El efecto le causó un leve dolor de cabeza, pero lo ignoró y giró hacia el bosque. El rastro de sangre reaccionó igual. Pequeñas motas blancas y pálidas se iluminaron entre la maleza. Y más allá, vio una masa mucho mayor con la forma del ciervo. Parecía un espectro vagando entre los árboles. Oh, esto se ve muy bien, dijo Ark, siguiendo los movimientos de la sombra a lo lejos. ¿De verdad funcionó? Bueno, no pretendía que el arbusto también brillara, admitió Ark mirando la hoja en el triángulo. Pero supongo que tiene sentido. No lo tiene. Es fácil de demostrar. Sígueme, Ark echó a correr. No está lejos, parece que ha dejado de correr. No sé cuánto durará el efecto. Ilya, con sus largas piernas de elfo, le siguió el ritmo sin esfuerzo. Intenta no asustarlo de nuevo. No quiero perseguir un fantasma toda la semana. ¿No vas a buscar el carro? No pienso dar vueltas con una carreta entre los árboles sin saber si lo has matado. Cásalo tú y yo buscaré la mejor ruta para sacarlo de aquí. Eso tardará mucho. Puedo moverme rápido. Tengo las piernas largas. Vaya que las tienes, Ilya, dijo Ark, dándole una mirada de reojo a su compañero. Oye, tal vez esas piernas son demasiado largas para ti, replicó el elfo, o elfa, según se prefiera ajustar el género del personaje según tu lore previo, con tono molesto pero sin furia. Concéntrate en la presa, idiota enamorado. Ark soltó una risita y obedeció. El viento seguía a favor. Saltó ramas, cruzó arroyos y encontró un sendero que le permitió acelerar.
Sin embargo, al acercarse, el brillo etéreo comenzó a parpadear. En un arranque de pánico, Ark vertió un último chorro de magia en el flujo. El brillo regresó con fuerza, pero algo cambió. ¿Qué ocurre? Ark balbuceó. Los ojos plateados de Ilya destilaron irritación. Lo hiciste explotar, ¿verdad? No. Ni siquiera, Ark la miró de reojo. Quizás, un poco. Solo una pequeña explosión, ironizó Ilya. Por supuesto. Estoy segura de que el ciervo está estupendamente. No seas así, refunfuñó Ark, observando el desastre etéreo a lo lejos. La forma temblaba, se retorcía y parecía estar siendo despedazada por fuerzas invisibles. Ark intentó calmar su estómago. Si había explotado, al menos podrían recuperar algo de carne. Vamos, ya casi llegamos. Tardaron casi una hora en alcanzar la posición. Durante todo el trayecto, Ark tuvo que presenciar cómo la silueta del ciervo seguía siendo desgarrada en el plano mágico. Parecía como si animales salvajes invisibles lo estuvieran destrozando. Finalmente, lo vio. El ciervo yacía en el suelo, medio oculto tras un gran árbol. No se movía. No respiraba. Capítulo 1, La casa, parte 2. Una lluvia de vísceras cubría los árboles circundantes. Trozos de piel colgaban de las ramas como adornos macabros y una cornamenta sobresalía de una roca a pocos metros. Pero había algo más, algo que hizo que Ark, instintivamente, preparara una flecha en su arco. Dio vueltas lentamente, con el arma lista, abriendo mucho los ojos al observar la silueta translúcida que proyectaba su hechizo. El rastro etéreo se extendía mucho más allá del cadáver, más allá de donde la explosión mágica debería haber llegado. Al examinar los restos del ciervo, Ark frunció el ceño. Marcas de garras y dientes cubrían la blanda parte inferior del cadáver, grandes trozos de carne habían sido arrancados con violencia. ¿Consumidos? Pequeñas manchas fantasmales de sangre se alejaban en el bosque, pero no veía ningún resto sólido. Quizás porque ahora esa carne ya no contaba como parte del ciervo, sino como parte del estómago de algo más. Antes de que pudiera procesar el misterio, un silbido agudo de Ilya lo puso en alerta. «Duendes», sentenció la elfa, desenvainando su espada corta. Sus ojos plateados escudriñaron la maleza buscando cualquier amenaza. Ark volvió a las heridas del ciervo. Había pensado que algún depredador oportunista se habría acercado al animal moribundo, pero los desgarros eran demasiado sistemáticos, demasiado quirúrgicos para una simple bestia. Al revisar el suelo, encontró lo que temía, huellas de 3 dedos hundidas en el barro alrededor del cadáver. «Fueron por ahí», dijo Ark, señalando el rastro de sangre fantasmal que su magia aún revelaba. Las huellas seguían exactamente la misma dirección. Pero entonces, Ark se quedó sin aliento al notar un detalle en el rastro. Una de las huellas era distinta. Mucho más grande, sólida y con la forma de un calzado fabricado. Era un poco mayor que el pie de Ark, y definitivamente no pertenecía a ninguno de los dos. ¿Un orco?, preguntó, haciendo señas a Ilya para que se acercara. Nadie más viajaría voluntariamente con una horda de goblins. Una manada de goblins ya es mala, pero goblins organizados. Ilya examinó el terreno con creciente ansiedad. Hay más huellas de orcos por aquí. Diferentes entre sí, 3, 4. Luz, cuento al menos 5. Esto es malo, Ark. ¿Por qué están aquí? Los goblins debieron oler la sangre y los orcos perdieron el control del grupo. Me refiero a por qué están en esta región, insistió Ilya. No podrían estar yendo hacia la aldea, ¿verdad? Ilya apretó los labios y asintió con gravedad. Tal vez. Tenemos que advertirles. Son 3 días de caminata rodeando el bosque una vez que volvamos por los caballos. No si bordeamos el bosque maldito, replicó ella. Ark miró hacia el este, donde el rastro de sangre se perdía entre los árboles retorcidos. Creo que ellos están bordeando el bosque. No podemos enfrentarnos a una horda solos, pero si atravesamos el bosque maldito directamente. No.
Ilia respiró hondo, mordiéndose el labio mientras miraba el cadáver ensangrentado. Yo puedo moverme sola con rapidez y sigilo. Miró al sol, que ya se hundía en el horizonte occidental. Es casi de noche. Si se detienen a acampar, puedo escabullirme y llegar a la aldea Langley por la mañana. ¿Y si no acampan? ¿Y si te encuentran? Ilia esbozó una sonrisa débil, carente de su habitual alegría. Por eso tú debes regresar al campamento. Coge los caballos, deja el carro y cabalga como si te persiguiera el mismo demonio. Es demasiado camino, negó Ark. Me tomará media noche de viaje en la dirección equivocada solo para recuperar los caballos. Si me atrapan, los llevaré de la mano en dirección opuesta para ganarte tiempo. Si no me ven, llegaré antes que tú. Sus orejas puntiagudas vibraron nerviosamente mientras forzaba el gesto. Puedes hacerlo, Ark. Pero estamos perdiendo el tiempo, muévete. Sin esperar una respuesta, ella se dio la vuelta y desapareció entre la maleza, siguiendo el rastro de los monstruos. Ark apretó los dientes, solo y frente al cadáver destrozado. Dio unos pasos hacia el atardecer, pero se detuvo en seco. Sabía la verdad, no había forma de que llegara a la aldea antes que Ilia o la horda siguiendo el camino seguro. En el mejor de los casos, llegaría para ver las cenizas. Con el sol a sus espaldas, miró más allá de la vegetación viva hacia la frontera del bosque maldito. Era, con diferencia, el camino más corto. Gracias a la persecución del ciervo, ahora estaba más cerca que nunca de su linde. Si no se detenía a dormir y lograba sobrevivir a lo que fuera que habitara allí, podría estar en la aldea mucho antes del amanecer. Cada segundo contaba. La vida de todos los que conocía dependía de su velocidad. Con el sol poniente golpeándole la espalda, Ark echó a correr hacia la oscuridad del bosque prohibido. Capítulo 2 Parte 1, El bosque maldito. El bosque maldito no era tanto una arboleda como un páramo desolado. El bosque que lo rodeaba se llamaba Bosque de Langley, y aunque compartían frontera, la diferencia era radical. Mientras que el de Langley rebosaba de vida, árboles frondosos, matorrales y fauna, el paisaje que Ark tenía ante sí, con el sol a su espalda, era una herida en la tierra. Los árboles sanos daban paso a troncos esqueléticos y sin hojas, las plantas amarilleaban hasta desaparecer y el suelo pasaba de un marrón fértil a un gris ceniciento, surcado por grietas y fisuras profundas. Los aldeanos de Langley nunca se aventuraban allí. Preferían tomar senderos tortuosos para evitarlo, alimentando leyendas sobre una mancha que envenenaba a cualquiera que lo cruzara. Ark sabía que eso era falso. Había entrado allí con Ilia cuando eran niños y, aunque no conocía el origen del desastre, sabía que no era contagioso. Probablemente era solo un cuento para asustar a los niños, aunque el peligro real existía, el terreno era inestable y los rumores de monstruos siempre estaban presentes, aunque él nunca hubiera visto uno. Tenía que ser extremadamente cauteloso. Saltando sobre una fisura ancha, Ark aterrizó a media zancada. No aminoró el paso, mientras el sol estuviera arriba, debía cubrir la mayor distancia posible. Una vez que cayera la noche, dependería de la luz de la luna, y eso le obligaría a bajar el ritmo para no romperse una pierna. Ark se consideraba más atlético que sus vecinos. En la aldea eran fuertes y corpulentos, pero crecer al ritmo de una elfa como Ilia le había obligado a desarrollar una agilidad superior. Aún así, su corazón martilleaba contra sus costillas y sus pulmones ardían pidiendo un aire que no podía procesar lo suficientemente rápido. El sudor le empapaba la ropa mientras sorteaba rocas y grietas. Para ganar velocidad, había tomado una decisión difícil, abandonar su espada y el arco de Ilia, quedándose solo con una pequeña daga para defenderse. Un arco no le serviría de nada contra una horda si lo encontraban solo, su única prioridad era llegar a Langley para organizar la defensa. Ilia me matará por el arco, pensó, aunque estaba seguro de que podría recuperarlo después. Por ahora, solo importaba el camino. Con el sol bajo, las sombras se proyectaban frente a él como dedos oscuros que llegaban al horizonte. Un árbol muerto proyectaba una sombra 10 veces más larga que su tronco, parecida a los colmillos de un monstruo colosal. Si hubiera ido más despacio, la atmósfera inquietante lo habría paralizado.
En lugar de eso, apoyó las manos en un tronco caído para saltar hacia una zona de sombras. Fue un error. Un hoyo oculto en la oscuridad le atrapó el pie. Ark lanzó los brazos hacia adelante para protegerse la cara justo antes del impacto. Se deslizó por el suelo áspero, golpeándose la cadera y el hombro. Se quedó allí un momento, jadeando, sintiendo el dolor punzante en su costado. Sus guantes de cuero le habían salvado las manos, pero al levantarse la túnica, siseó, tenía rasguños profundos desde el estómago hasta el muslo que ya empezaban a sangrar. Dolería, pero no había nada roto. Podía seguir corriendo. No había tiempo para vendajes. Se puso de pie con pura fuerza de voluntad, sabiendo que si descansaba ahora, sus músculos se agarrotarían y no volvería a levantarse. Un pie delante del otro. Recuperó el ritmo. Volvió a la carrera, hasta que, de pronto, el suelo desapareció bajo sus botas. Con el estómago revolviéndose por la caída libre, Ark cayó en una fisura oculta tras una roca. Golpeó una pared de tierra y se deslizó por una pendiente pronunciada donde ni sus manos ni sus pies encontraron agarre. Tras un tramo de caída al vacío, aterrizó con un gruñido sobre algo blando. Permaneció inmóvil. Su espalda ardía como si lo hubieran azotado con brasas. Había sido una estupidez correr así con tan poca luz, pero ya era tarde para lamentarse. Intentó mirar a su alrededor, pero la oscuridad era absoluta. La fisura sobre él era apenas una herida irregular en el cielo nocturno. Estaba en una caverna, o algo parecido, pero lo que más le inquietó fue lo que tenía debajo, una superficie viscosa, blanda, que se movía como una enorme bolsa de agua. De repente, la cama debajo de él se estremeció y comenzó a descender, alejándose de su cuerpo. Ark se sobresaltó, olvidando el dolor. Se decía que no había vida en el bosque maldito, pero algo se estaba moviendo allí abajo. Rodó hacia un lado, buscando terreno firme. Sus manos palparon una superficie que se sentía como esteras tejidas, polvorientas e inmóviles. Con dedos temblorosos, desenvainó su daga y trazó un símbolo rápido en el suelo. Vertió una pizca de magia, rezando para que no le explotara en la cara. En lugar del orbe de luz que esperaba, surgió una brillante columna de llama amarilla. Ark saltó hacia atrás, pero la llama permaneció estática, iluminando lo suficiente para revelar su entorno. No era una caverna natural. Las paredes eran de ladrillo y el techo era una bóveda arquitectónica. La sala estaba llena de filas de lo que parecían ser camas viejas, cubiertas por décadas de polvo y suciedad. Lo más aterrador fue que, bajo la fisura por la que había caído, no había rastro de la masa viscosa que lo había recibido. El suelo allí era baldío y seco. ¿Sobre qué demonios había aterrizado? Temblando, miró hacia arriba. La fisura estaba demasiado alta para alcanzarla, incluso apilando los muebles. Pero una puerta al fondo de la estancia indicaba que este lugar tenía una salida. Si alguien había construido esto para vivir, debía haber una forma de salir a la superficie. Con una leve cojera, Ark se acercó a la pared. Arrancó una antorcha vieja que aún conservaba restos de aceite y la encendió con su fuego mágico. Al pisar el círculo rúnico para apagar la llama del suelo, el silencio volvió a ser absoluto. Empujar la puerta le costó un esfuerzo inmenso, como si las bisagras se resistieran a despertar tras siglos de sueño. Salió a un pasillo estrecho y largo. Un extremo estaba derrumbado, obligándole a ir en una sola dirección. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron los bultos contra las paredes. Creo que encontré a los dueños de esas camas, susurró para sí mismo. A lo largo del corredor, desplomados como muñecos rotos, yacían al menos una docena de cadáveres. Algunos conservaban restos de armaduras robustas, otros vestían telas que el tiempo había reducido a jirones irreconocibles. Capítulo 2 Parte 2, Los susurros del pozo. Había pasado mucho tiempo desde que la tragedia golpeó aquel lugar. Ninguno de los cuerpos era ya más que una colección de huesos blanqueados por el polvo. De pronto, una ráfaga de viento que sonaba como susurros a su espalda hizo que la llama de la antorcha parpadeara violentamente. Ark se giró en redondo, respirando con dificultad y aferrando su daga con nudillos blancos. El pasillo,
sin embargo, permanecía vacío, habitado solo por el derrumbe y los restos humanos. ¿Hay alguien ahí?, gritó Ark. Sabía que llamar la atención era arriesgado, pero deambulando con una antorcha y abriendo puertas a patadas, el sigilo ya era una causa perdida. Si había alguien capaz de ayudarlo, el riesgo de alertarlo valía la pena. Al no recibir respuesta, supuso que era una corriente de aire de las profundidades y continuó su camino. Exploró habitación tras habitación. La primera parecía una armería real, aunque la mayoría de los soportes estaban vacíos, lo que quedaba se veía tan frágil que temía que se convirtiera en ceniza al tacto. Más adelante, encontró algo que lo dejó atónito, una sala con corrales y un pequeño campo donde, milagrosamente, crecían plantas. En un lugar tan muerto como el bosque maldito, ver brotes verdes era casi un fenómeno antinatural. Pasó por gimnasios y una piscina que bien pudo ser para recreación o un simple depósito de agua de lluvia. La conclusión era clara, aquel lugar había sido una fortaleza autosuficiente y colosal. Ark había vivido toda su vida cerca y jamás escuchó un solo rumor sobre su existencia. Su antigüedad debía ser tal que la historia simplemente la había olvidado. Querría explorar esto con ella, pensó con nostalgia, pero primero debo salir y salvar la aldea. Sin embargo, las escaleras no aparecían. Al llegar a una tercera intersección, la desesperación empezó a roerlo. El lugar era inmenso, la mitad de su aldea cabría solo en los dormitorios que ya había visto. Giró a la derecha por puro instinto, y entonces lo sintió de nuevo, el viento susurrante rozándole la nuca. Se giró rápido. En los rincones donde la luz no llegaba, las sombras parecían retorcerse. Dentro de la negrura, vio pequeños orbes dorados, como soles en miniatura que no emitían luz. Desaparecieron uno a uno en cuanto fijó la vista en ellos. Si no hubiera reaccionado tan rápido, lo habría ignorado como un juego de su mente, pero ahora sabía que algo, magia o monstruo, lo observaba. Decidió seguir aquellas luces. No lo habían atacado y los susurros se sentían más como una invitación que como una advertencia. Además, prefería tener a eso frente a él que a sus espaldas. Avanzó por pasillos deteriorados, pasando de largo una biblioteca donde no se atrevió a tocar nada por miedo a destruir el conocimiento con un roce. Finalmente, llegó a una puerta de metal macizo, bloqueada por el óxido. Usando una espada vieja que arrebató a un esqueleto cercano como palanca, logró forzarla. El metal de la espada se partió con un chasquido seco, lanzando a Ark contra la pared y reabriendo el dolor en su cadera, pero el esfuerzo bastó, la puerta cedió lo suficiente para colarse. Adentro no había escaleras, para su decepción. Era una cámara ceremonial imponente. En el centro, una tarima con escalones conducía a un foso circular que parecía no tener fin. Una esfera gigante con surcos laberínticos yacía derribada a un lado. Los cadáveres aquí eran más numerosos que en cualquier otra estancia, obligando a Ark a caminar con pies de plomo para no tropezar. Encendió otra antorcha y la arrojó al pozo. La luz cayó y cayó hasta ser un punto ínfimo que se extinguió en la negrura sin tocar fondo. Derrotado, Ark se sentó en los escalones, hundiendo la cabeza entre las manos. La adrenalina se había evaporado, dejando solo agotamiento y dolor. La fortaleza era un laberinto sin salida. Debía volver atrás y apilar muebles para alcanzar la fisura, o seguir buscando una salida que quizás no existía. Sus ojos, evitando el morbo, acabaron cayendo sobre los cuerpos. Ahora notó detalles perturbadores. No todos eran humanos. Vio un exoesqueleto aplastado parecido a una araña gigante, otro ser con 4 brazos y un cráneo con cuernos. Pero lo más extraño era un cubo metálico de capas plegadas con extremidades afiladas que aún perforaba el pecho de un guerrero. Tenía demasiados ángulos, demasiadas caras, mirarlo le revolvía el estómago. De repente, un parpadeo dorado en una sombra lo sacó de su estupor. Ark se puso en pie de un salto. Toda la habitación había cambiado mientras él estaba distraído. Las sombras ahora cubrían las paredes a pesar de su antorcha. Docenas de ojos dorados brillaban en la oscuridad. Dientes y lenguas negras se materializaron en las sombras, como si las paredes mismas tuvieran hambre. La habitación entera lo miraba.
Ark aferró su daga con manos temblorosas, al borde del pánico. Pero antes de que pudiera huir, alguien, o algo, emergió de la oscuridad. Era una mujer, pero su piel era de un violeta oscuro profundo. Sus ojos eran esos mismos orbes brillantes que dominaban las sombras. Vestía ropas oscuras que se fundían con su cuerpo, salvo por una pieza blanca frontal que recordaba a un delantal. No era humana, ni elfa, ni nada que Ark hubiera visto jamás en los libros o en la realidad. En el instante en que la luz de su antorcha rozó a la figura, Ark comprendió su error, aquello que cubría su cuerpo no era ropa en absoluto. La superficie violeta de su figura brillaba con una humedad antinatural, goteando una sustancia oscura que parecía fundirse con el suelo. Más de esos ojos dorados, pupilas sin párpados que palpitaban con una luz interna, salpicaban sus hombros, su estómago y sus muñecas. Incluso lo que parecía ser la falda de un vestido era una extensión de su propia carne sombría, erizada de miradas brillantes que seguían cada uno de los movimientos del joven. Ark sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Aquello no era un simple enemigo. No era un orco ni un goblin que pudiera ser abatido con acero y suerte. Era un monstruo de verdad. Una de esas entidades primordiales que solo se mencionaban en los cuentos de antes de la calamidad, criaturas que los antiguos temían más que a la propia muerte. La criatura no hizo ningún movimiento brusco. Se quedó allí, enmarcada por la arquitectura laberíntica de la sala, observándolo desde el otro lado del abismo del foso circular. El silencio en la cámara se volvió tan denso que Ark podía oír el siseo de la grasa quemándose en su antorcha y el latido desbocado de su propio corazón, que parecía retumbar contra las paredes de piedra. La mirada de la mujer violeta, o de la cosa que usaba su forma, era profunda, antigua y carente de cualquier emoción humana. No había hambre en esos ojos dorados, pero tampoco misericordia. Era la dueña de la fortaleza, la entidad que había habitado el bosque maldito durante eones mientras el mundo exterior olvidaba su existencia. Ark apretó el mango de su daga, aunque sabía en lo más profundo de su ser que aquel trozo de metal era tan útil contra ella como una brizna de paja contra una tormenta. Estaba atrapado en el corazón de una montaña muerta, herido y agotado, frente a una pesadilla que goteaba oscuridad. ¿Qué eres?, susurró Ark, con la voz quebrada por el terror. La respuesta no llegó con palabras, sino con un cambio en la temperatura de la habitación. El frío se volvió insoportable y las sombras a los pies de la criatura comenzaron a extenderse por el suelo de la tarima, reptando hacia él como dedos de tinta hambrienta. Capítulo 3 Parte 1, El corazón de Almir. ¿Qué se hace ante un monstruo de la era pre-calamidad? Morir. No había mucho más, pensó Ark. Su instinto le pedía contraatacar, pero sabía que su pequeña daga no le haría ni un rasguño a una entidad que parecía contener estrellas en lugar de ojos. Incluso con el arco de Ilia, lo único que lograría sería enfurecerla. Sin embargo, era difícil atacar a algo que no estaba agrediendo. La mujer de piel violeta simplemente permanecía allí, bajo la luz, con las manos juntas frente a su ombligo. Ladeó la cabeza con curiosidad, como si intentara decidir qué hacer con el intruso. Las leyendas hablaban de criaturas aberrantes que devoraban todo a su paso en guerras milenarias, pero esta no parecía hambrienta. Si había vivido allí desde la calamidad, jamás había molestado a la aldea Langley. Ark se preguntó si estaría atrapada, pero descartó la idea al ver las grietas en el techo. La criatura dio un paso. O más bien, se desplazó. Zarcillos de aceite oscuro serpenteaban bajo su vestido mientras rodeaba el foso de la tarima. Ark se movió en dirección opuesta, manteniendo la distancia. Pronto se dio cuenta de que estaba cerca de la puerta por la que había entrado. Si iba a morir, al menos quería intentar hablar primero. Hola, dijo Ark, luchando por controlar el temblor de su voz. Lamento interrumpir, tu casa. La criatura se detuvo. Abrió la boca y, en lugar de sonido, una marea de conceptos inundó la mente de Ark. Saludos, /, bienvenido. Existencia, /, testigo, /, visitante. ¿Quién? Propósito. Humano desconocido, buscando, tesoro, /, riquezas.
Ark soltó su daga y se tapó los oídos, abrumado por la intrusión psíquica. Las lágrimas acudieron a sus ojos ante la presión mental. Humano desconocido, buscando, poder, fuerza, dominación. No, gruñó Ark entre dientes. Solo busco la salida. El monstruo volvió a ladear la cabeza. Humano desconocido, abandonar, huir, fortaleza Almir, corazón. Por favor, suplicó Ark, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Mi aldea va a ser atacada. Necesito salir para advertirles. Humano desconocido, buscando, protección, seguridad. Sí. Exacto. Fortaleza Almir, corazón, definitiva, herramienta defensiva, herramienta ofensiva. El monstruo se acercó. Sus zarcillos oscuros se retorcían peligrosamente cerca. Contrato, vinculante, acuerdo. Ark retrocedió, pero la mujer se dirigió hacia la esfera de piedra laberíntica que descansaba en el cráter. Presionó su mano contra la superficie fría de la piedra. Contrato, vinculante, acuerdo. No entiendo qué me pides, respondió Ark con la boca seca. Solo necesito volver a casa. Acuerdo. Contrato, vinculante, oferta, hogar, santuario, rescate. La criatura volvió a mirarlo. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba ver otro de esos soles dorados incrustado en su nuca. Abandonar, fortaleza Almir, corazón, improbable. Sin salida, colapsado. Yo, Vesta, sirviente, ofrecer, asistencia. Contrato, vinculante, requerido. Ark cerró los ojos, analizando la propuesta. No había salida física, pero este ser podía ayudarlo a cambio de un contrato. ¿Podría confiar? ¿Y si era un trato demoníaco como los que describía la abadesa en sus sermones? ¿Qué es este contrato?, preguntó Ark. Oferta, fortaleza Almir, corazón, herramienta defensiva. Bien, ¿y qué obtienes tú? Fortaleza Almir, corazón, recibir, restauración, remodelación. Yo, Vesta, sirviente, recibir, amo, líder, señor de la guerra. Ark frunció el ceño. Reparar el lugar no sonaba tan mal, aunque era un trabajo inmenso. Lo de convertirse en un señor de la guerra o un amo era lo que le generaba sospechas. Vesta se definía como un sirviente, alguien que necesitaba un propósito. No, dijo Ark finalmente. La sonrisa de Vesta se desvaneció. No puedo pensar con claridad mientras mi aldea está en peligro. No voy a firmar nada que me devore el alma sin entenderlo. Decepción, transmitió el ser. Ayúdame a salir, insistió Ark. Volveré, lo prometo. Ayudaré a limpiar este sitio si me dejas estudiar en la biblioteca, pero no haré un contrato vinculante ahora mismo. Vesta pareció procesar la oferta. La biblioteca era un gran incentivo para Ark. Había visto símbolos arcanos en los lomos de los libros y su sed de magia era mayor que su miedo. Entendimiento. Extracto, promesa, palabra de honor. Prometo volver aquí si me ayudas a llegar a mi aldea a tiempo. Aceptable, condiciones. Contrato, vinculante, temporal, en espera. El monstruo se apartó de la esfera y comenzó a deslizarse hacia la puerta. Sígueme, buen chico. Sin mirar atrás, la entidad violeta comenzó a guiar a Ark a través de las sombras de la fortaleza olvidada. Capítulo 3 Parte 2, El espejo y el salto. El movimiento de la columna de zarcillos de Vesta era inquietante. Peor aún era ver cómo toda la habitación parecía reaccionar a su presencia. Las sombras aceitosas, cuajadas de ojos y bocas, fluían hacia el monstruo mientras caminaba, como si fueran parte de un mismo organismo.
Sin apartar la vista de la criatura, Ark recuperó su daga y la antorcha, que empezaba a consumirse. Vesta apoyó una mano en la pesada puerta metálica y ésta se abrió de par en par sin el menor esfuerzo, recordándole a Ark lo insignificante que era su fuerza física comparada con la de aquel ser. Llegaron a la biblioteca en cuestión de minutos. El camino, que antes a Ark le había parecido eterno, ahora se acortaba bajo la guía del monstruo. Vesta se detuvo ante una mesa pequeña tras unos estantes de libros mohosos. Sobre ella descansaba una bola de cristal sepultada bajo una costra de polvo. Con un gesto elegante, el ser limpió la superficie y señaló el cristal. Exhibición, /, imaginación, hogar. Ark observó el objeto. Había oído hablar de las esferas de visión de los grandes hechiceros, pero nunca había tocado una. Al ver su duda, el monstruo le tomó las manos. Ark se tensó, pero no sintió frío ni humedad, los dedos de Vesta tenían una calidez suave y reconfortante. El ser sostuvo las manos de Ark justo sobre el cristal, sin llegar a tocarlo. Exhibición, /, imaginación, aldea, /, campesinado. Santuario. Arrendatario, /, propietario. Comedor, /, ganadería, /, campo. Una niebla blanca invadió el cristal. Los conceptos que Vesta introducía en su mente invocaron recuerdos vívidos, el aroma del trigo recién cortado, el frescor de la menta y el olor fuerte del ganado. La niebla se disipó para mostrar los campos de Langley bajo la pálida luz de la luna. La imagen cambió rápidamente, mostrando la iglesia, el almacén y el granero. Finalmente, la visión se elevó sobre el río y el bosque maldito hasta que Ark se vio a sí mismo, una pequeña figura encorvada sobre una bola de cristal en una biblioteca decrépita. Miró instintivamente hacia el techo, pero no había nada. Era una visión absoluta. Entiendo, susurró él. Vesta fijó sus ojos estelares en los suyos. Ubicación, /, coordenadas, entiendo. Por favor, espera, /, suspensión de la ejecución. Problema, /, preocupación. Dijiste que me ayudarías, replicó Ark, tratando de mantener la compostura frente a ese rostro sereno e inhumano. Vesta señaló un punto en la imagen de la iglesia del pueblo. Problema, /, preocupación. Símbolo, /, insignia, gloria todopoderosa, corazón de oro, luz sagrada. ¿Y qué con eso? Preguntó Ark, confundido por los nombres. Comprensión. El ser pareció sonreír. Desuso, /, abandonado. No, la abadesa dirige los sermones cada sun. ¿Confusión? Extranjero, /, no nosotros. No tengo ni idea de lo que intentas decir, confesó Ark. No entendía qué importancia tenía la iglesia para un monstruo milenario, pero la comunicación empezaba a volverse errática. Vesta sacudió la cabeza, descartando el tema. Ignora este mensaje. Promesa, /, palabra de honor, recordatorio. Con un movimiento fluido, sus arcillos apartaron huesos y armas viejas del suelo, aunque trató los libros con una delicadeza casi reverente. En el espacio despejado, comenzó a trazar un círculo mágico con una baba negra e intencional. Era un patrón de una complejidad mareante, lleno de venas y canales mágicos que Ark no podía seguir sin sentir vértigo. ¿Te llamas Vesta, verdad? Preguntó Ark, buscando romper el silencio incómodo. Eso es lo que entendí de los contratos. Inexacto. Yo, /, Vesta, /, sirviente. Inadecuado, lenguaje. Vesta, aceptable. Bien, Vesta, Ark hizo una pausa. Si no te molesta, ¿qué clase de monstruo eres? Nunca he visto nada como tú. Sirviente, repitió ella simplemente. Se hizo a un lado y realizó una reverencia solemne hacia el círculo. Existencia, reubicarse, /, aléjate, /, entrar. Cuidado con los bordes. ¿Quieres que entre ahí? Vesta se inclinó más, casi paralela al suelo. Ark dudó,
pero el ser volvió a tomar su mano con firmeza pero sin violencia. Seguridad, /, integridad corporal, asegurado. No, error, /, metedura de pata. Ark suspiró y dio un paso hacia el centro del trazado negro. Antes de que pudiera terminar de preguntar qué pasaría, el círculo destelló con una luz violeta y el aire viciado de la biblioteca fue reemplazado por el frío cortante de la noche. Parpadeó, desorientado. La fortaleza había desaparecido. Estaba de pie sobre un sendero de tierra familiar, justo detrás de la carpintería, cerca de la orilla del río. El sonido del agua golpeando la noria de madera llenó sus oídos. Estaba en casa. Langley. El viaje que debió durar días se había reducido a un parpadeo. Ark no se detuvo a pensar en cómo era posible, la urgencia de la horda de orcos volvió a golpearlo con fuerza. Respiró hondo el aire de su hogar, dio media vuelta y corrió con todas sus fuerzas hacia la mansión del varón. El tiempo de las advertencias había terminado, el tiempo de la guerra había comenzado. Capítulo 4 Parte 1, Las campanas de Langley. Hertfrede, barón de Langley, residía frente a la plaza principal, justo ante la iglesia. Su hogar no era una mansión imponente, Hert prefería la vida sencilla, apenas distinguible de la de sus siervos, salvo por sus elaborados jardines. Atravesando los senderos de fresas, Ark llegó a la puerta de madera y golpeó la aldaba con urgencia. Era noche cerrada. Pasaron varios minutos de golpes incesantes hasta que la puerta se abrió. Hert apareció sosteniendo una pequeña vela de junco, cuya luz palidecía frente a la antorcha de Ark. El varón entrecerró los ojos, protegiéndose de la claridad. ¿Qué significa esto? ¿Tienes idea de? Siento despertarlo, señor. Orcos y goblins han sido avistados cerca de la aldea. Hert contuvo el aliento, aferrando su camisón amarillo pálido. ¿Goblins? ¿Aquí? En compañía de orcos, confirmó Ark. Los goblins eran la verdadera alarma, feroces y erráticos como animales. Los orcos, aunque temibles, a veces comerciaban, pero cuando viajaban con goblins, solo buscaban saqueo y carroña. ¿Cuántos? ¿A qué distancia? Preguntó Hert con voz ronca. Ilya y yo contamos al menos 4 orcos. Calculo que el doble de goblins. Podrían estar aquí al amanecer si mantienen el rumbo. ¿Tú Ilya? Hert lo miró fijamente. Ark. ¿Estabas cazando más allá del bosque maldito? ¿Dónde está ella? Ark dudó un segundo, lo que hizo que el varón palideciera. No, no. Ella está a salvo. Tomamos rutas diferentes para asegurar que el aviso llegara. Ella se mantuvo cerca de la horda para vigilarlos. Si ella llega, significará que el tiempo se ha agotado. Hert exhaló con alivio. Bien. Ve a la iglesia y toca las campanas. Despierta al pueblo. Reuniremos a los que puedan luchar, esconderemos al resto en mi casa. Ark no perdió tiempo. Cruzó la plaza hacia la iglesia de piedra, la estructura más sólida y opulenta de Langley. Entró por la puerta lateral del campanario y, dejando caer su antorcha, comenzó a tirar de las gruesas cuerdas. El repique estalló en el silencio de la noche, un sonido que le trajo ecos de su infancia compitiendo con Ilya, pero que ahora portaba un mensaje de sangre. Pronto, una mano se posó en su hombro. Era la abadesa Keena, con su hábito blanco y dorado, la prenda más cara de la aldea, y una expresión sombría. Gracias, Ark. ¿Es suficiente? ¿Se está organizando la gente? Preguntó él, soltando la cuerda. El varón está en la plaza. ¿De verdad vienen goblins? Preguntó Keena, alisando su ropa con nerviosismo. Es una posibilidad que no podíamos ignorar. Prepararemos la defensa. Antes de que ella se retirara, Ark se levantó la túnica, revelando las laceraciones de su cadera. Abadesa, ¿podría ver esto? Me caí con las prisas. Keena frunció el ceño al ver la carne viva y enrojecida. Lo llevó a la capilla y aplicó un ungüento frío con aroma a pescado que calmó el escozor de inmediato. Mientras ella trabajaba, Ark se atrevió a preguntar.
Abadesa, ¿qué aspecto tienen los demonios? La anciana casi deja caer el frasco de barro. Tras un silencio tenso, preguntó por qué le interesaba aquello. Ark confesó entonces su encuentro en el bosque maldito, el monstruo viscoso, los ojos dorados y la extraña forma de comunicarse mediante conceptos. Dije que no a su trato, añadió Ark rápidamente. Y me dejó ir. Para su sorpresa, Keena se relajó. Entonces no suena a demonio. Ellos suelen parecer humanos para engañar mejor y hablan cualquier idioma con fluidez absoluta. Si no podía hablar tu lengua y se veía como una monstruosidad, no encaja. ¿Qué te pidió exactamente? Ayuda para limpiar una fortaleza antigua, anterior a la calamidad. También quería que tomara una esfera mágica y decía ser un sirviente que buscaba a alguien a quien servir. Keena apretó los labios, pensativa. Peculiar. No soy un índice de monstruos, Ark, solo una guía en una aldea remota. Pero si es una criatura de antes de la calamidad, ha sobrevivido más de un milenio. Eso no es un demonio, es algo mucho más antiguo. Capítulo 4 Parte 2, Preparativos y presagios. Dicen que los mercenarios que pasan de vez en cuando serían de mayor ayuda para identificar a tu criatura, continuó Keena mientras terminaba de aplicar el ungüento. Pero ese artefacto mágico, eso es más preocupante. Podría ser la fuente de la corrupción del bosque maldito. La abadesa tarareó, pensativa. Debería prepararte un ritual de purificación más tarde. Si ese objeto es la causa de la muerte del bosque, destruirlo sería una bendición. Imagina, Ark, si recuperamos esas tierras, Langley entraría en una nueva era de prosperidad. La criatura lo llamó una herramienta defensiva y ofensiva, murmuró Ark, aunque no dio más detalles. Keena frunció el ceño, mirando hacia uno de los grandes ventanales de la capilla. Eso, me suena de algo. Se golpeó la barbilla con el frasco de barro antes de negar con la cabeza. No lo recuerdo ahora. Cuando pase esta crisis, buscaré en el libro sagrado. Veré si hay registros de algo similar. Crisis actual, repitió Ark en un susurro. Sus párpados pesaban como el plomo. El varón ya estaba al mando, no había nada más que él pudiera decir o hacer en ese momento. El agotamiento físico y mental lo ancló al banco de madera. Necesitaba un breve descanso para poder luchar cuando llegara el momento. Cerró los ojos, enviando un pensamiento silencioso hacia Ilia, esperando que estuviera a salvo. La cálida luz del sol matutino se filtró por los ventanales, despertando a Ark. El calor era apacible, casi demasiado. Se incorporó de un salto al recordar la urgencia de la situación. Seguía en la capilla, Keena lo había dejado dormir más de lo que él pretendía. Salió corriendo hacia la plaza para evaluar la defensa. La aldea se había movilizado. De los 70 habitantes, 12 hombres y 8 mujeres habían tomado las armas. 6 adolescentes con buena vista estaban apostados en los tejados con arcos, vigilando el oeste. Los campos de maíz, casi listos para la cosecha, dificultarían la visión, pero la altura de la iglesia y la mansión ofrecían una ventaja estratégica. ¿Alguien ha visto a Ilia?, gritó Ark entre la multitud. ¿Ha regresado? Se suponía que llegaría al amanecer. El temor de que hubiera tenido que usar su plan de distracción le oprimió el pecho. Una mano robusta lo agarró de la túnica, deteniéndolo en seco. Tranquilo, muchacho. Vas a causar un pánico innecesario. Era John, el carpintero. Un hombre de pelo blanco y brazos endurecidos por décadas de trabajo. Llevaba un gambesón desgastado y un arco largo colgado al hombro. Era, sin duda, el hombre más imponente de Langley. ¿Has visto a Ilia, John? Nadie la ha visto. Serías el primero en saberlo, Ark. John suavizó la voz. Ahora, cuéntame otra vez lo de los goblins. ¿El varón no lo dejó claro? Ilia y yo encontramos orcos y goblins, estaban. Oye, Ark. Ark se giró hacia Jorgen y Urt, 2 hombres corpulentos con brazos como troncos y expresiones burlonas. ¿Tienes algo de magia para nosotros hoy?, preguntó Jorgen con sorna. Claro que no, intervino Urt con una mueca.
Sus explosiones de una sola vez serían útiles, pero el chico no tiene nada. Largaos de aquí, gruñó Ion. Si tienen tiempo para hablar, tienen tiempo para vigilar los campos. Los dos se alejaron riendo, aunque Ark notó que sus sonrisas desaparecían en cuanto se daban la vuelta. Estaban aterrados. Solo están nerviosos, dijo Ark. Todos lo estamos. Ion bostezó. ¿Dónde está tu equipo, chico? No puedes luchar con las manos vacías. En el bosque maldito. Pesa demasiado para correr. ¿Dejaste el arco de tu amiga en el bosque? Ion parpadeó, incrédulo. Estarás muerto en cuanto ella aparezca. Recuerdo dónde está. Protestó Ark. Puedo recuperarlo después. Ion suspiró y señaló hacia su taller. Baja a mi tienda. Hay 2 arcos en el estante cerca del torno. No son tan buenos como los de un elfo, pero al menos no serás inútil. Y gracias, Ion. Bajando hacia la orilla del río, Ark entró en el taller. El olor a serrín y madera fresca lo rodeó. Localizó los arcos, a uno le faltaba la cuerda, así que tomó el otro. Mientras buscaba flechas en los cajones, un silbido cortó el aire y una flecha se clavó vibrando en un armario a su espalda. Esa, susurró una voz desde arriba. Ale, la joven aprendiz de Ion, colgaba boca abajo de una viga del techo. Sus coletas caían como patas de insecto y sus ojos verdes brillaban con intensidad. Buscabas flechas. Están en ese armario. Ark arrancó la flecha del mueble, rompiendo parte de la puerta en el proceso. ¿Cómo le explicarás esto a Ion? Goblins, respondió Ale con voz firme. Lo hicieron los goblins. Aún no han llegado, Ale. Goblins, repitió ella antes de intentar bajar y caer de espaldas. Ark la ayudó a levantarse. Notó que sus brazos temblaban a pesar de su tono decidido. ¿Qué haces aquí, Ale? Deberías estar en la plaza con los demás. Tengo que cuidar la tienda. El maestro es viejo, si los goblins queman esto. Ion prefiere a su aprendiz que a unas tablas de madera. Vamos. Ark metió varias flechas en un saco improvisado, pero Ale lo retuvo por la mano. Espera. Tienes que ver algo. Tú sabes magia, ¿verdad? Mira esto. Ale señaló el suelo. Allí, grabado a fuego en la tierra del taller, estaba el mismo círculo rúnico complejo que Vesta había dibujado en la biblioteca. El portal que lo había traído a casa. Ark sintió un escalofrío. Necesitaba copiar ese patrón. Si sobrevivían, ese conocimiento podría cambiar la vida de la aldea para siempre. Dame papel y carbón, Ale. Rápido. Mientras ella buscaba los materiales, le lanzó una advertencia final. Ten cuidado con los orcos, Ark. Y con Ilia también. ¿Por qué con Ilia? ¿Acaso está ahí fuera? Sí, vigila. Ale se cayó de golpe, dándose cuenta de lo que había dicho. Ark levantó la cabeza, con el corazón dándole un vuelco. Si Ale sabía algo de Ilia, la horda estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Capítulo 4 Parte 3, El precio del sacrificio. Ilia apareció corriendo por la orilla del río, con la mirada clavada en la silueta de la iglesia. Parecía exhausta, cubierta de una capa de mugre tan espesa que daba la impresión de haberse arrastrado por un pozo de lodo. Al verla, Ark sintió un alivio momentáneo que le devolvió el aliento. Ilia. Gritó él, agitando el papel donde había empezado a copiar el círculo. Los ojos plateados de la elfa se agrandaron al verlo. La sorpresa pareció darle fuerzas para un último esfuerzo. Se precipitó hacia él, jadeando, con el sudor surcando el barro de su rostro. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella con la voz rota y áspera. ¿Atravesaste el bosque maldito? Después de lo que te dije, su voz se apagó al notar el círculo mágico quemado en el suelo del taller. Retrocedió un paso, alerta. ¿Qué es eso? Es una larga historia. No importa ahora, espetó ella, sacudiendo la cabeza y aguzando sus orejas. Tenemos que irnos. Ya. ¿Irnos? Ilia, ya avisé a la aldea.
Tenemos casi 30 personas listas para luchar, incluyendo a los jóvenes. No son suficientes, sentenció Ilya con una mueca de desesperación. No son solo unos pocos. Hay todo un ejército ahí fuera. Me llevan 1 hora de ventaja, como mucho. Me detuve para ver a qué nos enfrentábamos y menos mal que lo hice. Ese grupo del ciervo era solo una avanzadilla. La fuerza principal tiene entre 30 y 50 orcos, y cada uno lidera a media docena de goblins. Ark se tambaleó, sintiendo que el mundo giraba. ¿200? ¿Cómo es posible que un grupo así se mueva por las tierras del duque sin ser detectado? No lo sé, pero Langley es una tumba si nos quedamos. Los exploradores nos verán en cualquier momento. Saquear la aldea los distraerá, pero solo si empezamos a evacuar ahora mismo. Es casi la cosecha, murmuró Ark, apoyándose en la pared de la carpintería. Lo quemarán todo. El almacén, el ganado, moriremos de hambre aunque escapemos. Ilya lo golpeó en la cara con la palma de la mano, no por crueldad, sino para sacarlo del shock. Reacciona. Ya lo hemos perdido todo. Si no queremos morir aquí, tenemos que huir hacia las tierras del duque. Él tendrá que actuar contra una horda así. Quizás se apiade de nosotros y abra los almacenes de Cliff para alimentarnos. ¿El duque? No puedes ir con él, Ilya. Tú sabes lo que. ¿Qué otra opción tenemos? Le gritó ella, con los ojos empañados. Si es por la aldea, haré sacrificios. Igual que mi madre. Sin decir más, Ilya salió corriendo hacia la plaza. Ark se quedó helado. Recordaba a la madre de Ilya, una elfa hermosa que se había entregado como tributo al duque durante una mala cosecha para salvar a su hija y al pueblo. Nunca regresó. El duque recaudaba impuestos de sangre además de oro, y Ark sabía que Ilya estaba dispuesta a vender su libertad, o algo peor, para salvar a los supervivientes. Ark apretó los dientes. No podía permitirlo. No otra vez. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ale con voz temblorosa, viendo cómo Ark se situaba en el centro del círculo mágico. Ark miró a la niña y esbozó una sonrisa forzada. Estiró la mano y despeinó sus coletas con cariño. Voy a buscar ayuda de verdad, Ale. ¿Ayuda? ¿De quién? La abadesa dijo que no era un demonio, se dijo Ark a sí mismo, tratando de convencerse. No es un demonio. Ale lo miraba con puro terror. Ark le dio un suave empujón para sacarla del perímetro del trazado negro. Quédate con Ilya. Si ellos se van, vete con ellos. No intentes proteger la tienda sola. Ark se arrodilló y, cerrando los ojos, vertió cada gota de su magia restante en los canales rúnicos del suelo. El círculo destelló con una luz violeta cegadora, devorando la realidad a su alrededor. En un parpadeo, el sol de la mañana desapareció. El frío y el silencio de la fortaleza Almir lo envolvieron de nuevo. Estaba de vuelta en la oscuridad total, frente a frente con el sirviente de ojos dorados.